Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, colegas. Gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión de nuestro seminario interinstitucional. El título de la sesión de hoy es Seminario Interinstitucional de TICAD, Experiencias y Conocimientos desde la Investigación. Originalmente nos iban a acompañar el doctor Oscar, que está aquí presente, y la doctora Elvia Garduño Telis, de la Universidad Autónoma de Guerrero y la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, respectivamente. Sin embargo, la doctora Elvia tuvo una situación emergente, así que el día de hoy vamos a contar con la participación del doctor Julio Zamudio, quien nos va a compartir un microtaller titulado Realidad Extendida, transformando el aula universitaria. La dinámica de la sesión va a estar organizada en dos momentos. En un primer momento, el doctor Oscar nos va a compartir un libro que ha surgido como uno de los productos de este espacio formativo, que estamos ya en nuestra cuarta edición. Y posterior a ello, el doctor Julio hará uso de la voz para compartirnos el microtaller. Es importante mencionar que el doctor Julio es parte del equipo de autores que integran el libro que ha coordinado el doctor Oscar y la doctora Elvia. Y bueno, desarrollará parte de las ideas que se comparten en el capítulo que se comparte en dicho texto para socializarlo en este espacio. Como ya lo saben, a lo largo de la sesión estaremos compartiendo por el chat la liga de asistencia para poder registrarse. Y buenos días. También pueden ir colocando sus preguntas, dudas, comentarios en ese espacio y bueno, cada uno de los ponentes irá marcando el ritmo de las participaciones, ya sea que se puedan hacer uso de la voz al finalizar su intervención o a manera de diálogo durante la exposición de cada uno de ellos. No sé si haya alguna duda o inquietud al respecto, ¿no? Bueno, pues entonces le cedemos la palabra al doctor Oscar y voy a compartir pantalla. Listo, doctor. Gracias, muy amable. Muy buenos días, colegas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición, en esta segunda sesión de la cuarta edición ya de ese seminario sobre TICAD. Bueno, vamos a proponerles una lectura de un libro que publicamos apenas el año pasado, en septiembre, que es un libro de acceso abierto, pero antes de eso me gustaría recordar que este ejercicio de publicación es un ejercicio colectivo, es un ejercicio que reúne diferentes tipos de esfuerzos de colegas que nos acompañaron en la primera edición de ese seminario, como ponentes, mediadores o como participantes del mismo y por supuesto de la reflexión interna que se generó al interior de este grupo interinstitucional en el que estamos eh, adheridos colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad Pedagógica Veracruzana y de la Escuela Normal Suárez Trujillo. De tal manera que ese es un esfuerzo colectivo, si bien es cierto, requirió que dos personas coordinaran el libro, es un libro que es de este grupo interinstitucional e interdisciplinario. Bien, los integrantes están en pantalla y si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, este es el libro. Vamos a proporcionarles más adelante la liga de acceso a este documento. Es un libro que es de acceso abierto, gratuito, y lo pudimos coordinar la doctora Eva Garnullo y un servidor. Y estas tres palabras que aparecen en el título, percepciones, reflexiones y experiencias, son tres palabras o tres conceptos, ejes en este documento, particularmente porque el seminario intentó justamente reflexionar, pero también nos dimos a la tarea de recuperar percepciones y experiencias con el uso de la TICAD. Todos los capítulos que entregan el documento
que vamos a hablar en un momento, reúnen estos tres tipos de puntos de encuentro. Todos son productos de investigaciones. El primer capítulo que escribimos la doctora Elvia y un servidor analiza la participación de quienes asistieron al seminario, la primera edición, y eso nos sirvió de autoevaluación por un lado y también de identificación de temas que en la segunda edición de este seminario fueron recuperados. Aquí abro un paréntesis. Está muy próximo a salir el libro de la segunda edición que coordinan los doctores Edgar Pérez García y la doctora Anaya Arellano. Estamos en ese proceso, es otro hijito, digamos, de este seminario, de este grupo eh, interdisciplinario que estamos desarrollando entre nosotros y que por supuesto hay una red, que es la red de TICAT, que está abierta a quienes deseen colaborar. La siguiente, doctora, por favor. Bueno, muy bien, pero antes de hablar del libro, me parece necesario que hablemos de los puntos de partidas contextuales. Cada obra se ubica en un contexto sociohistórico específico, ¿no? Y en el caso de nosotros, bueno, es evidente que la inteligencia artificial generativa, pues ha potencializado varios debates que no es que no existieran antes, pero pues los ha puesto más en el debate público, en la esfera pública, ocupando una palabra del recién fallecido Habermas, que si bien es cierto, no es el creador del concepto, pues sí le da un sentido mucho más profundo, ¿no? Bueno, en ese sentido, nos hicimos a la tarea de pensar en cómo se usa la IA generativa en asuntos de la docencia, entendido la docencia como un elemento bastante amplio, ¿no? No solamente la actividad frente al grupo, no solamente no intenta reducir ni minimizar, sino complejizar, porque la docencia requiere de difusión, divulgación, investigación, reflexión, gestión, autorreflexión y por supuesto la práctica en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que va adquiriendo esta práctica docente en el marco de una cultura digital que hoy es muy, muy fuerte, muy potente? Entonces nos dimos cuenta que existía, incluso desde el uso de las TICs, que justamente el libro intenta desarrollar este desplazamiento de las TIC a las TICAT, porque además las TICAT son parte de la política educativa de este país, están en la agenda educativa, está, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, en los programas de estudio de las escuelas normales se habla ya más de TICAT que de TIC, en fin, está presente en planes y programas de otras IES formadoras, y entonces nos dimos cuenta que hay un uso más utilitarista, casi tecnodeterminista, y justamente eso es lo que queríamos como evitar, ¿no? Que este ejercicio ahondara más en este ejercicio, sino solamente proponer pues un cuestionamiento crítico sobre las transformaciones en la práctica docente. También es importante decir que apostamos a las comunidades de aprendizaje. Este seminario nace como una comunidad de aprendizaje en el que intentamos ofrecer, perdón, diferentes miradas con colegas expertas, expertos y por supuesto colegas interesadas, interesados en estas temáticas y hacer lo más posible un diálogo horizontal. Sobre esto de la IA generativa me voy a permitir hacer algunos comentarios rápidamente que he estado, digamos, reflexionando, no solamente a partir del seminario, sino a partir de otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, la IA no necesariamente analiza, sino que probabiliza, ¿no? Es decir, nos presenta las respuestas más probables a partir de la lectura de una base de datos mucho más grandes. Esto lo quiero destacar porque la persona o el sujeto que debe de analizar somos nosotros o nosotras, no la IA. No esperemos que la IA analice. Después, este promedio que probabiliza las respuestas borra las especificidades porque pues en el asunto estadístico, ¿no? Que siempre hay un promedio, pues ese promedio no representa necesariamente los extremos o los puntos, ¿no? Más alejados de este promedio que existe, ¿no? Y entonces borra un poco la especificidad
Después, esta supuesta neutralidad que la IA desarrolla, bueno, pues también puede leerse como una complicidad, ¿no? Es decir, no es extraño, ¿no? Que, por ejemplo, algunos usos, o más bien algunas herramientas de la IA generativa, pues den prioridad al mundo anglosajón o de prioridad también a cuando son debates complejos que nos corresponden, repito, a las y los humanos desarrollarlos, pues decide más por los extremos, ¿no? Y por supuesto, en un mundo en donde, por ejemplo, está muy presente la manósfera o la machósfera, como quieran llamarle, pues es evidente que el algoritmo, ¿no? Nos va a llevar a asuntos más hacia allá y no asuntos más críticos posiblemente, ¿no? Después, la objetividad que podríamos encontrar en la IA generativa es simulada, no reemplaza el conocimiento situado. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las y los docentes desarrollamos la práctica que nos compete en escenarios específicos. No podemos generalizar. Por ejemplo, si alguien utiliza la IA generativa para estudiar planeaciones, está muy bien, es una herramienta válida, pero la IA no va a ser capaz de especificar el contexto en el que estamos nosotros ubicadas o ubicados. Eso lo tenemos que hacer nosotras y nosotros. Después, sí es importante que vayamos profundizando en este tipo de análisis que queremos que haga la IA, ¿no? Por eso este seminario ha desarrollado en diferentes ediciones y sesiones la construcción de prompts más específicos, más profesionales, porque de esta manera podemos modelar un poco, ¿no? Lo que queremos, por supuesto para hacer un prompt que nos dé lo que queremos, lo que buscamos, o que nos dé herramientas para poder analizarla, pues necesitamos conocer de qué queremos preguntarle, ¿no? Y después hay claramente algo que han llamado, o se ha llamado, colonización de la gramática. Cuando uno lee documentos producidos por la IA, es frecuente, quizá no siempre, pero quizá frecuente, que podemos identificar que la forma en la que escribe la IA es una forma de escritura, pues, digamos, no humana, ¿no? No solamente porque no cometa errores gramaticales, por poner solamente un ejemplo, sino porque no tiene esa intensidad que tienen las personas, ¿no? Vamos a decir, ese apasionamiento quizá, y a veces también hay que decirlo, la IA generativa alucina, ¿no? Existe esta posibilidad también de encontrar información que pues en realidad no existe. Por ejemplo, si ustedes le ponen a ChatGPT que les ponga literatura académica, les va a dar resultados, pero con mucha frecuencia esos resultados no existen. Y entonces, pues, no es un elemento útil en ese sentido, ¿no? Hay otras sillas como Perplexity o Consensus que quizás sean mucho más eficaces en este tema de la búsqueda de literatura académica. Bien, estos son algunos elementos que nos han permitido, digamos, poner este seminario y este libro. Y después, bueno, hay interrogantes que nos mueven a nosotras, a nosotros, y que les compartimos estas preguntas. ¿Cómo formar docentes no solo que utilicen tecnología, sino que las cuestionen éticamente? Eso es elemental. Si hay algo que la IA ha puesto, digamos, en un punto más elevado es justamente lo ético, ¿no? Uno de los elementos importantes, por ejemplo, es el asunto de la escritura, ¿no? Hay herramientas de IA que permiten escribir cuentos, escribir poesía, pero se debe de declarar el uso de la IA, ¿no? Por eso hay esfuerzos de diferentes IES, como la UNCED Veracruzana, como la UNAM, como la Universidad de Colima, entre otras IES, que están intentando desarrollar no la prohibición de la IA, porque creo que eso no serviría en realidad, sino pues hacer un uso ético y declarar el uso ético de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizamos eso en la formación de docentes? Porque todas las formaciones profesionales tienen, pues, digamos, una rama que tiene que ver con con la docencia, ¿no? Quizá en algunas ramas la docencia sea menos específica o tenga menos peso, pero en algunas hay claramente una intencionalidad de ser docente, ¿no? Después, la siguiente pregunta que planteamos es: ¿qué profesionalidad es necesaria en un mundo hiperconectado y algorítmico? Pues la respuesta básica, parcial, por supuesto, es una
construir profesionales o ser profesionales que sean críticos, éticos, pero que también tengan una noción comunitaria, ¿no? Y bueno, los desafíos de la tecnología en la enseñanza, pues necesitamos también tener muy claro que, por ejemplo, en el asunto de la pandemia nos dimos cuenta, aunque lo sabíamos en el discurso, quizás no lo habíamos vivido, que existe una brecha digital, ¿no? Importante. Y eso, lamentablemente, no ha sido posible reducirlo suficientemente. Y eso hace que se reproduzcan desigualdades de diferente tipo, ¿no? Quizá una de las áreas en las que es más difícil desarrollar procesos horizontales tenga que ver con lo intercultural usando las tecnologías, ¿no? Porque todo lo que nos perdemos que no está en la pantalla es justamente lo que hace necesario lo intercultural, ¿no? Y bueno, también es importante decir que necesitamos transformar los ambientes educativos, donde estos elementos que acabo de mencionar, pues estén, digamos, presentes, que tengamos como objetivo buscar la igualdad, la justicia, la equidad y toda una serie de acciones que permitan, pues, una vida incluso libre de violencia, ¿no? La siguiente, doctora Nay, por favor. Gracias. Bueno, esto nos permite ir despegándonos un poco de un uso técnico para ir desarrollando una visión más ética, pedagógica, porque dado que trabajamos con otras personas, esas personas tienen sus historias de vida, sus historias colectivas, estamos trabajando con subjetividades diversas que por supuesto son críticas a diferente tipo de situaciones, ¿no? El asunto de criticar el tecnodeterminismo es fundamental. Está presente no solamente en el libro, sino también en ese seminario. Por eso se hacen ejercicios como los microtalleres en donde podamos desarrollar acciones que vayan más encausadas a nuestra práctica docente. Cada quien recuperará lo que le parezca más relevante de acuerdo a una posición crítica, evidentemente, de la tecnología. Formación en el análisis ético, también eso es importante porque eh, las tecnologías evaluadas en el asunto pedagógico, en el asunto ético, pero también considerando los efectos en los estudios. Porque ahora tenemos cada vez más alumnos de nivel superior? Y seguramente no solamente de nivel superior, pero bueno, estamos en este contexto que usan más la IA para escribir, ¿no? Eso tiene consecuencias significativas, como las tiene, por ejemplo, el hecho de no escribir a mano y solamente escribir en computadora. Tiene elementos cognitivos en ese sentido también. ¿Cuáles son los efectos que tiene el uso de la tecnología con fines didácticos, pedagógicos o sin estos fines en la sociedad en general? También eso es importante. Yo hablaba hace ratito de la manósfera, ¿no? Que es este grupo, este espacio en las redes, pues, este espacio virtual en donde se reúnen varones, muchas veces son jóvenes, en donde están interesados en rechazar posiciones feministas y no solamente eso, sino en conservar privilegios históricamente eh, que han sido construidos para las personas que son varones, ¿no? Y entonces este tipo de asuntos sobrepasa el debate, porque incluso no hay debate, no hay diálogo, sino el ejercicio de la violencia en diferentes redes que incluso llega hasta el asunto de las amenazas. Un ejemplo lamentablemente reciente es el caso de los incels, ¿no? Que por ejemplo el gobierno francés ha clasificado a este grupo de incels como prácticamente terrorista, ¿no? Todo el acto de violencia que han ejercido. Entonces tenemos que utilizar las tecnologías con mucho cuidado, formando también elementos críticos y éticos. La siguiente, doctora, por favor. Gracias. Bueno, pues entonces aquí tenemos varios retos de este mundo hiperconectado. ¿Cuántas horas, cuántos minutos le dedicamos a nuestra vida a estar escribiendo en redes sociales o leyendo redes sociales? Es más, incluso en el ejercicio, digamos, de quienes nos dedicamos
a la docencia a nivel universitario o superior o a la investigación, tenemos que también desarrollar claves o estrategias de divulgación, de difusión en estos medios, ¿no? Eh, y eso hace que difícilmente estemos lejos de algún dispositivo, ¿no? Porque estamos hiperconectados. Eso también tiene consecuencias. Estamos hiperconectados con el mundo digital, pero quizás no estamos tan conectados con la comunidad, ¿no? Que es justamente una de las ideas centrales. La tecnología no solamente nos sirve para entender, actuar en un mundo hiperconectado, sino también para comunicarnos, socializarnos en un mundo al que pertenecemos, que es un mundo comunitario, ¿no? En ese sentido, hay algunos retos que yo destacaría, no son los únicos, y por supuesto aquí puede empezar, digamos, una especie de diálogo al respecto, ¿no? Primero, los docentes deben ser guías reflexivos con el uso de la tecnología, ofrecer quizá un abanico de posibilidades de acuerdo a lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, a mí me gusta, si hago una presentación tipo PowerPoint o en este tipo de asuntos, pues explorar lo que me ofrece Gamma IA, ¿no? Gamma con doble M, porque me parece interesante. No quiere decir que yo ocupe todo lo que me dé Gamma, pero me permite, pues, digamos, jugar con algún tipo de organización de la información que yo le estoy proporcionando. Y entonces, bueno, diferente IA está ubicada en diferentes tipos de actividades. También es necesario reflexionar cómo las TICAD, en donde están incorporadas la IA generativa, están transformando la identidad docente eh, porque nos quejamos mucho, sobre todo en los niveles básicos, de la carga administrativa que tenemos, ¿no? Eso no es un asunto menor tampoco en el nivel superior y tampoco lo debe ser en el medio superior. Y entonces vamos a utilizar la tecnología para maximizar nuestro tiempo de concentración en actividades como la investigación o la reflexión docente. Eso puede ser, ¿no? Una posibilidad. Habría que ver cómo se hace. Y eso está, por supuesto, enmarcada en la entidad docente que, para quienes nos dedicamos a la formación de futuros docentes, pues también es un elemento de complejidad, porque el docente, y no solamente se reduce al docente de nivel básico, sino al de otros niveles, es mucho más complejo en el presente que hace, ya no hablemos de 50 años, que hace 10 años, ¿no? O 20 años eh, está más nutrido de ingredientes, vamos a decirlo así, ¿no? Y también de responsabilidades y de expectativas. Después es importante que desarrollemos competencias para el entorno digital, como cuáles, bueno, no solamente desarrollar la ciudadanía digital, sino también la seguridad digital, ¿no? Que es un elemento importante. Con frecuencia no sabemos comunicarnos en entornos digitales que garanticen nuestra seguridad personal, ¿no? Y por eso los fraudes pues están a todo lo que dan. Necesitamos también formar en ese sentido. También necesitamos o podemos recuperar las tecnologías como un recurso para evitar las desigualdades que existen, ¿no? Eh, No es casual, por ejemplo, que las universidades particulares tuvieran muchísima más experiencia cuando fue pandemia porque tenían plataformas construidas para eso. Por supuesto, no estoy diciendo que todas las universidades particulares, pero una buena parte de ellas ya tenían experiencia en este tipo de interacciones y las universidades públicas o las IES públicas están todavía, ¿no? Como iniciando ese proceso y después se vino todo este maremoto de capacitaciones que no de profesionalización del uso de la tecnología, que intentaron remediar un poco en la emergencia, ¿no? Entonces necesitamos también buscar ese tipo de asuntos para evitar las desigualdades. Sí puede ser, por ejemplo, este seminario y otros seminarios en los que asisten. Bueno, pues es mucho más fácil conectarnos a nuestro equipo que ir presencialmente a Querétaro o ir a Baja California, ¿no? Y entonces el conocimiento puede facilitarse a partir de esos entornos. Después, también es importantísimo que reflexionemos sobre la homogeneización cultural, porque las TICAD, particularmente la IA, pues intenta homogeneizar culturalmente, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes ocupan Scopus IA, que es una herramienta,
pues les va a arrojar elementos principalmente de publicaciones anglosajonas o que se publican en el mundo anglosajón. Entonces, lo que sucede en el sur global, por ejemplo, no está representado. Solamente por poner un ejemplo en ese sentido, ¿no? Y también es importante cómo nuestro empleo de esta tecnología, pues, puede favorecer también la equidad. No solamente la equidad de género, que es fundamental en este país, sino también otro tipo, ¿no?, de acceso de grupos afrodescendientes, de grupos de pueblos originarios, y también de lo que han llamado los sociólogos el acceso al conocimiento en los cinturones de miseria, que son las periferias de las ciudades, principalmente en la parte norte de las ciudades, ¿no? Gracias. La doctora Anay, ¿me puede pasar a la siguiente, por favor? Gracias, muy bien. Bueno, entonces, en el caso del contenido del libro, pues tenemos, por ejemplo, el capítulo uno tiene como objetivo eh, observar cómo quienes participaron en la primera edición del seminario fueron pasando del uso de las TIC a las TICAT. No podemos decir que fue un desplazamiento completo, porque pues, es un proceso y así hay que comprenderlo. Pero algo importante que se menciona en el capítulo es el hecho de que las emociones fueron identificadas como un elemento importante en ese tránsito de las TIC a las TICAR, porque evidentemente este paradigma en donde la razón lo es todo, pues está hoy, por supuesto, en crítica y se reconoce ahora que también las emociones participan en los procesos de aprendizaje, ¿no? Y entonces en el capítulo uno pueden encontrar, entre otras cosas, ese tipo de asuntos. En el capítulo 2, que se llama Caminos Identitarios, se desarrolla una propuesta de formación reflexiva. Eso es interesante porque quizá pueda servirles a quienes están liderando o encabezando proyectos intrainstitucionales en la formación de las TIC, TICAD, como un ejercicio previo que puede, ¿no?, adaptarse a las necesidades particulares. Eh, y también aquí el capítulo nos ofrece una mirada de cierta resistencia al uso de las tecnologías, porque además eso es cierto, no solamente pasa con las TIC, con las TICAD, perdón, sino también pasa con las TIC y también pasa con las TAP y pasa con otro tipo de tecnologías. Las y los docentes tienen ciertas reservas a veces, ¿no? En algunos escenarios más que en otros de su empleo. O consideran que ocupar un proyector ya es tecnología con fines educativos y quizá no necesariamente sea así, ¿no? Por otro lado, el capítulo 3 nos presenta un ejercicio de realidad aumentada y virtual que es interesante porque si bien es cierto, se sitúa en un contexto específico, explora cómo podemos ocupar en los procesos de enseñanza y cómo pueden resultar el aprendizaje utilizando la realidad aumentada y virtual. El capítulo 4 nos presenta un instrumento que facilita la validación de las competencias digitales docentes. Eso es importante porque nos puede servir como el inicio o como uno de los elementos del inicio del diagnóstico para saber cómo estamos las y los docentes universitarios o de las IES de nivel superior en las competencias digitales docentes. Y por último, el capítulo 5 intenta desarrollar o proponer modelos de innovación educativa en un nivel que está escasamente documentado sobre cómo se usa la tecnología, como es el de los posgrados. Quienes han asistido a posgrados, diferentes posgrados, no nos dejarán mentir, el uso de la tecnología en estos procesos formativos eh, no está quizás suficientemente fortalecido. Por supuesto, hay posgrados que están muy concentrados en lo tecnológico educativo, que por supuesto uno esperaría que tuvieran esta interacción, pero hay otros posgrados en los cuales la tecnología no se desarrolla con fines didácticos, ¿no? Y eso nos permite proponer el capítulo 5, que es un ejemplo de cómo desarrollar modelos de innovación educativa desde las tecnologías para posgrados. En particular se trabaja en un posgrado de ingeniería, pero puede ser pues parteaguas para otros posgrados que están en desarrollo curricularmente o que están por no ya estar a punto de salir adelante. La siguiente doctora, por favor.
Gracias. Bueno, ¿cuáles son algunos de las reflexiones que tenemos para este ejercicio? Bueno, en primer lugar, es necesaria que sigamos fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Eh, Hay IES que parece que trabajan muy solitas, muy hacia adentro, y creo que esa es una barrera que impide comunicar diferentes experiencias, saberes, conocimientos, ¿no? También es importante que construyamos plataformas colaborativas. Es cierto que las universidades públicas por lo general tienen plataformas muy propias, ¿no? Por ejemplo, la UB tiene Eminus, ¿no? Y otras universidades tendrán sus propias plataformas, pero son para necesidades internas de esas universidades. Quizá una plataforma que fortalezca el acceso a diferentes tipos de materiales y recursos, o a una oferta formativa puede ser interesante eh, como un activo en la formación y actualización de quienes nos dedicamos a acompañar procesos formativos. Después, está muy bien que ocupemos lo que ya existe, pero también necesitamos innovar educativamente, ¿no? Construir nuestros propios recursos porque, como decía hace un momento, la tecnología, aunque yo lo decía de la IA, eh, borra las especificidades, ¿no? Entonces, qué mejor que seamos nosotras y nosotros que conocemos el contexto, que conocemos a las y los estudiantes, que conocemos a las y los colegas, que conocemos a las IES, que construyamos nuestros propios recursos educativos mucho más, digamos, aterrizados, ¿no? En el contexto en el que nos estamos moviendo. También es importante, y por eso hacemos esta presentación, compartir aprendizajes concretos, ¿no? Nosotros compartimos este ejercicio y estamos atentos y atentas a escuchar otras formas de aprendizajes. Lo que va a proponer el doctor Julio en un momento, pues es justamente compartir un aprendizaje que él desarrolló y que ha desarrollado también en su función docente y vamos a compartirles esas experiencias que por supuesto son útiles para quienes estamos aquí. También es importante que construyamos estrategias pedagógicas, eh, porque no hay que olvidar que la docencia está vinculado a lo didáctico. Lo pedagógico es quizá mucho más complejo, digamos que dentro de lo pedagógico está lo didáctico, ¿no? Eh, entonces, lo pedagógico también está en debate, ¿no? Eh, por ejemplo, la nueva escuela mexicana quizá volvió a colocar a lo pedagógico en el centro del debate porque desplaza una formación, más bien un ejercicio docente de corte técnico a un ejercicio que se aspira a ser profesional, ¿no? Y lo pedagógico en ese sentido, pues es parte del núcleo de este ejercicio. Y también es importante que estemos construyendo entornos reflexivos para desarrollar no solamente ejercicios como este, sino para al interior de las IES, de los grupos colaborativos, de los grupos o cuerpos académicos, etcétera, o otros grupos que no tienen que estar quizá atravesados por las políticas institucionales, porque también existen, puedan también generar esos entornos reflexivos. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ya que para terminar la presentación del libro y las reflexiones que al menos a mí me ha arrojado, no solamente el libro y los capítulos que lo conforman, sino el ejercicio que hemos estado haciendo en el seminario, es que necesitamos saber claramente que la formación tradicional, que fue eh, fue válida en un momento histórico específico, tiene que irse transformando, ¿no? No estoy diciendo necesariamente que tengamos que olvidar la formación tradicional, pero sí necesitamos como reactivarla, ajustarla y a veces quizá incluso evitarla en algunos escenarios, ¿no? También es importante que vayamos caminando sobre la ética y la responsabilidad pedagógica porque de lo contrario no vamos a poder hacer un uso ético, incluso creativo de la tecnología. Y también el asunto centrar en la identidad docente que tiene que ver con la reflexión sistemática de la práctica docente. Los buenos docentes o las buenas docentes son principalmente aquellas personas que
reflexionan su práctica. Las y los docentes tenemos un montón, nos producimos un montón de documentos, hacemos planeaciones, hacemos actas, hacemos acuerdos, academias, hacemos, en fin, infinidad de cosas, pero con mucha frecuencia no está sistematizada esa información y por tanto el paso es justamente hacer esto, ¿no? Si se puede hacer de manera colaborativa, pues muchísimo mejor, ¿no? También hay que considerar que la identidad docente hoy está en un debate sobre cuáles son las características o los componentes de esta identidad docente que debe transformarse para los tiempos que corren y por supuesto seguir formando o fortalecer esta docencia en un mundo hiperconectado. Me parece, doctora, que son todas las diapositivas, creo que ya no hay alguna más. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por el espacio, por permitirme compartir parte de lo que tiene este libro, que les compartiré en un momento la liga en el chat para que lo puedan consultar. Y bueno, pues estoy a la espera de comentarios, de reflexiones, y con mucho gusto los y las atendemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, en el chat hay un comentario que dice, hola, ayer en mi visita de seguimiento a la práctica de sexto semestre, me comentaban algunos docentes titulares el beneficio que aportan los practicantes en cuanto a la utilización de la tecnología en el aula y que es recibida con agrado por los alumnos. Sin embargo, reconocen cierto abuso al centrar el desarrollo de contenidos con apoyo de la IA y cuyas aportaciones y lenguaje rebasan la comprensión lectora de los supuestos beneficiarios, los alumnos. No sé si quiera hacer alguna reflexión al respecto. Claro, sí, vamos. Es complejo, ¿no? Primero hay que reconocer que es complejo porque el uso de la IA hay que verlo como una herramienta y no como una panacea. La IA no va a resolver los problemas por sí sola, ¿no? Porque la IA está alimentada por una serie de bases de datos muy extensa y para esta herramienta hay un promedio, o sea, el promedio de estudiantes de escuelas normales, el promedio de estudiantes de escuelas secundarias, por poner solamente dos ejemplos, y eso invisibiliza, ¿no? Por supuesto, a quienes no están en ese promedio, porque además, en el caso de las escuelas normales, tenemos diferentes tipos de escuelas normales, ¿no? Por ejemplo, hay normales rurales, hay normales que son internado, hay normales que son urbanas, hay normales que son bicentenarias, hay normales que son de más reciente creación, que tendrán 40 años posiblemente. Entonces todo eso hace que las características particulares de cada institución pues sean, digamos, necesarias. Me parece que una de las cosas que habría que ir trabajando con los alumnos, sobre todo para quienes aquellos que hacen práctica, es antes de ir a práctica, bueno, a ver, explorar al menos los posibles usos de la IA en el asunto de la práctica, de la evaluación, de la planeación. Hoy que está en el centro de la NEM, la evaluación formativa, ¿cómo podremos utilizar la IA para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Y que se vuelve, digamos, compleja en escenarios en donde, como mencioné hace un momento, lo administrativo es complicado, ¿no? Es absorbente. Muchas veces, pese a que haya en el calendario espacios de descargas administrativas, ¿no? Es decir, es imposible decir que se agota esa función en esas descargas, ¿no? Porque es un ejercicio permanente. Entonces, creo que sirve mucho el hecho de estar presentes, ¿no? En el acompañamiento de quienes están formando en este momento. Y para eso los foros de práctica, por ejemplo, o los foros de experiencias docentes me parecen esenciales. Creo que es algo que no está institucionalizado en todas las IES y creo que sería interesante, ¿no? En el caso de las y los pedagogos en formación, bueno, sabemos que no es la única función ser docente, sino que tienen otro tipo de abanico de posibilidades, pero muchas y muchos pedagogos, ¿no? Son docentes. Y entonces tienen mucho, mucho que decir, mucho que reflexionar
Hay, por ejemplo, algo que está en el núcleo de las normales, pues es lo didáctico, ¿no? Es lo que está, digamos, en el corazón de esas IES, y quizá en otras IES formadoras, como las facultades de pedagogía, lo teórico tenga más espacio, ¿no? La verdad es que a este uso de la IA o de las TICAD en general, necesitamos agregarle elementos epistemológicos, teóricos, metodológicos y éticos. No es hacer por hacer, ¿no? La función del docente no es entretener a los estudiantes del nivel que sean, sino ayudarles a reflexionar, ofrecerles alternativas, por supuesto, en ambientes de aprendizajes sanos, seguros, inclusivos, horizontales, que también ese es todo un debate, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar de ser las personas que están encabezando, ¿no? O aceptar que somos, o dejar de aceptar que somos las únicas personas que saben cosas, ¿no? Y eso creo que también es un reto. Y la IA puede ayudarnos a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pueden hacerse ejercicios, por ejemplo, preguntarle en un tema particular a la IA sobre algún asunto específico, y van a notar que hay sesgos, y después compararlo con una lectura para que vean que no solamente es una visión, sino que puede haber otras posibilidades. En fin, dependiendo de cada área, yo hablo particularmente de las áreas, digamos, de ciencias sociales y de educación, que son en las que me desempeño. Habría que ajustar, ¿no? El asunto. El asunto de las ingenierías, pues por supuesto que tienen que desarrollar otro tipo de ejercicios, ¿no? Porque la formación va dirigida a otro tipo de perfil de egreso, que tiene que ver a veces más con la profesionalización del empleo, ¿no? Digamos, en asuntos más prácticos quizá, ¿no? Sí, gracias por los comentarios. Por mi parte es todo, doctora Nay. Veo que hay un mensaje de la compañera Betsabe. ¿Sí? ¿Le gusta, lo leo o lo gusta leer usted? Eh, lo leo. Gracias, Betsabe, por acompañarnos desde el primer seminario. Y justamente eso que menciona es interesante, porque los seminarios también, los que no es fácil lograr 4 ediciones, quizá no son las 20 o las 25 o las 30, pero implica todo un esfuerzo que está detrás de este ejercicio, para comunicarnos, construir espacios, socializar información en un país como este en el que el conocimiento se socializa muy mal. Necesitamos también crear nuestros propios espacios, ¿no? Y entonces creo que me da mucho gusto leer que está esta semilla, como dice, ¿no? Betsabe. Gracias por acompañarnos de la UPN Oaxaca, y también desde Puebla, como dice la persona que nos está escribiendo, de las telesecundarias, porque además ese también es otro gran reto, ¿no? Las telesecundarias son espacios históricamente ubicados en lugares, pues rurales o semirurales, ¿no? Principalmente, aunque sí hay telesecundarias en las ciudades, incluso en los centros de las capitales de los estados hay telesecundarias, ¿no? Pero digamos que históricamente son las menos. Y ya no hablemos de las escuelas que son multigrado, ¿no? Que representan pues casi el 50% de las escuelas de educación básica en este país son escuelas multigrado, que se enfrentan a diferentes retos, este, y como por ejemplo la conectividad, ¿no? Porque no solamente se trata de tener los elementos materiales o la conectividad, sino también la formación para utilizar ese tipo de ejercicios. Agradezco mucho los comentarios. Gracias, doctora Nay. Estamos pendientes. Muchas gracias, doctor. Bien, pues con estos comentarios cerramos esta primera fase de esta sesión y vamos a dar paso a la participación del doctor Julio Zamudio. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días. Voy a compartir pantalla. No sé si ya están los permisos. Sí, Ah, ok, gracias. Bueno, muy buenos días de nuevo. Hoy vamos a ver un poco de lo que es la realidad extendida.
Este microtaller igual vamos a ver una parte teórica y una parte práctica en la cual les voy a mostrar algunos usos y algunos videos igual que grabé utilizando equipos de realidad virtual. Bueno, los temas o la agenda del día de hoy es, vamos a ver los fundamentos teóricos, la taxonomía de las XR, ¿no? Ver las diferencias entre la realidad aumentada, realidad virtual y sus diferencias prácticas, qué es el aprendizaje inmersivo, algunos escenarios de aplicación y el uso de realidad aumentada con dispositivos móviles al final, donde vamos a hacer una pequeña práctica y les voy a compartir igual algunos materiales. Bueno. Aquí en este diagrama que se comparte, vamos a describir los fundamentos teóricos del continuo de la virtualidad para que conozcamos los diferentes escenarios de las XR o de la realidad extendida. En este caso, podemos ver que está el entorno real, que es el común que todos utilizamos, que es un mundo físico sin intervención digital, que podríamos decir que es el mundo donde todos actualmente estamos. De ahí se pasa a lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, aquí nos comenta que son capas digitales superpuestas al entorno real. La realidad aumentada es cuando utilizamos un dispositivo móvil, casi siempre un dispositivo móvil con la cámara de nuestro dispositivo y podemos sobreponer o colocar objetos virtuales dentro de entornos físicos. ¿Sí? Eso es lo que se hace en realidad aumentada. Sí, a través ya sea de unos lentes o de una tableta o un celular, utilizando algunas aplicaciones podemos hacer uso de estas. Aquí lo que diferencia con la realidad mixta es la parte dinámica, ya que en la realidad aumentada es muy poco la interacción física que podemos tener, es más visual, y en la realidad mixta ya podemos utilizar controladores o otro tipo de dispositivos más avanzados para poder interactuar con objetos. Y ya lo que sería un entorno virtual, ahí sí ya necesitamos un equipo especial en el cual nos lo colocamos y utilizamos un visor para hacer una inmersión total en un espacio digital. Cada una de estas realidades pues nos va a dar diferentes tipos de simulación, ¿no? Desde la más básica que sería la realidad aumentada hasta la más compleja que sería ya un entorno virtual completamente digital. Bueno, igual la taxonomía de las XR, hay tres modalidades principales en estas herramientas. La primera es la realidad aumentada, que nos dice que superpone elementos digitales sobre el entorno físico. En este caso, utilizar esta realidad aumentada sería la forma más accesible de poder utilizar estas herramientas, ya que los dispositivos que se utilizan, pues puede ser simplemente desde una tableta o un celular y la ventaja que tiene también que no requiere el aislamiento del estudiante, ¿no? El estudiante puede estar en un entorno, por ejemplo, en el aula, y no necesitamos un espacio especial. Sí, este tipo de realidad aumentada, ¿de dónde se aplica? Por ejemplo, hay libros que tienen algún código QR, lo puedes escanear y a lo mejor ilustrar de una forma en un video o en otro tipo de objeto en 3D diferentes cuestiones del texto, ¿no? Por ejemplo, un libro de biología, de anatomía, ¿no? Ver un modelo del cuerpo humano en tercera dimensión podría ser un ejemplo de ello. También disecciones virtuales, ¿no? Por ejemplo, supongamos dividir el planeta Tierra en las capas y ir viendo cada una de las capas de una forma virtual, pues esto enriquece mucho la experiencia para el estudiante y diferentes modelados, ¿no? También de física, de química, etcétera, en tiempo real. La otra taxonomía es la realidad virtual. Aquí sí ya se va a sumergir completamente al estudiante en un entorno artificial y la ventaja que tiene es que elimina distracciones externas. Aquí sí requerimos un espacio un poquito especializado para evitar tropezarnos con algún objeto o inclusive lastimarnos nosotros mismos, ¿no? Aquí este tipo de actividades pues es óptima para simulaciones de alto riesgo, ¿no? Como laboratorios, cirugías, no sé, a lo mejor en ingeniería para operar máquinas.
También es muy bueno para viajes históricos, ¿no? Visitar museos de forma virtual, etcétera. O también entrenamiento ya de habilidades más específicas que requieren maquinaria especializada. Y por otro lado está la realidad mixta, que es como fusionar a ambos mundos y podemos interactuar con objetos de forma presencial y se añaden elementos virtuales compartidos digitales. Y este pues igual no requiere también que el estudiante en este caso esté sumergido totalmente, pero sí requiere de equipos especializados para poder hacerlo. Bueno, aquí algo bien importante cuando queremos utilizar este, una u otra, necesitamos tener criterios, ¿no? Porque nos dice aquí que la elección correcta de la modalidad lo cambia todo. ¿Qué criterios de selección pedagógicas debemos de tener? Primero, el nivel de riesgo de la práctica simulada, ¿no? Tener el entorno correcto, las medidas de seguridad, los dispositivos estén funcionando correctamente. También se requiere la necesidad de colaboración entre pares, ¿no? No solamente dejarle el dispositivo al estudiante, sino que nosotros mismos estar ahí al pendiente y también entre compañeros. Otro criterio bien importante y que son de los más necesarios, pues es la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, ¿no? Contar con los dispositivos. Y también ver pues, los objetivos cognitivos, ¿no? ¿Qué objetivo de aprendizaje o qué objetivo yo requiero desarrollar a través de ese tipo de actividad que voy a utilizar? ¿Qué errores son comunes a evitar? Por ejemplo, muchas veces solamente ocupamos equipos de realidad virtual por la novedad. No hay un diseño instruccional, ese podría ser un error. La otra es subestimar la curva de aprendizaje tecnológica del docente, ¿no? Hay veces que vamos aprendiendo estas herramientas y no llevamos una curva de aprendizaje totalmente positiva y podemos estancarnos en el uso de estas. No es muy común que se compran los dispositivos, pero solamente se le da un uso un tiempo y ya después se dejan a un lado. La otra también es ignorar la accesibilidad para estudiantes con limitaciones sensoriales, ¿no? También ya si tenemos estudiantes con problemas, por ejemplo, de visión y vamos a ocupar equipos de realidad virtual, pues hay equipos que si tienes cierta problemas visuales, pues no los vas a poder utilizar. Y la otra es también no evaluar el aprendizaje que se va logrando durante la experiencia inmersiva. Para esto ya se han desarrollado algunas teorías en neurociencia educativa sobre el aprendizaje inmersivo y en este caso la inmersión tecnológica activa mecanismos de memoria más profundos que los medios tradicionales. Esto se basa en dos constructos que son centrales en estas teorías. Uno que es el de presencia, que nos dice que es la sensación subjetiva de estar dentro de un entorno virtual, ¿no? Cuando nosotros utilizamos un equipo de realidad virtual por cierto tiempo, hay ocasiones que nuestra mente ya olvida que es algo virtual y ya empieza a sentir que es parte de, ¿no? del realismo que llegan a tener estas aplicaciones. Y nos dice aquí que ante mayor presencia, mayor actividad emocional y por lo tanto mayor consolidación de la memoria y de los procedimientos, ¿no? Entonces, ya que los equipos de realidad virtual y a través de ya de mucha tecnología que hay en sensores y diferentes equipos, pues ya se empieza a tener una presencia muy amplia, porque hay que recordar que estos equipos pues tienen audio, video, inclusive un feedback, ¿no? Vibraciones, guantes de realidad virtual, trajes completos donde ya la fidelidad visual y sensorial pues ya es muy alta, ¿no? Entonces, esa parte sería lo que es presencia. Y el otro constructo es la encarnación, que es el sentido de habitar un cuerpo digital que actúa en el mundo virtual. En este caso es crear un famoso avatar en el cual pues le das tú tus características, tus condiciones, lo diseñas y ya en este mundo virtual pues ya no solamente se observa, ¿no? Ya no solamente observas el entorno, sino que tú formas parte de él como primera persona y pues, eso activa nuestro sistema neuronas espejo y fortalece la comprensión empática y procedimental del contenido, ¿no? Entonces, esos dos son los constructos principales que se basan en estas teorías del aprendizaje inmersivo y hay muchos estudios, entre ellos se destaca
Uno que dice que demuestra que las experiencias de realidad extendida con alto grado de presencia incrementan la retención cognitiva hasta en un 40% más que los medios audiovisuales convencionales, ¿no? Y por supuesto que sí, ya que no es lo mismo ver un video a que tú estés dentro del video y empieces a interactuar con los diferentes objetos que están dentro de él, ¿no? Ahorita más adelante les voy a compartir unos videos de esto que estoy hablando. Bueno. También partiendo de esto, los mecanismos, ¿no?, que existen de forma cognitiva para el aprendizaje inmersivo, como quedamos, está la presencia, que sería la activación emocional y kinestésica del aprendiz, ¿no? Al interactuar con equipos de realidad virtual, pues no solamente estás fijo, sino que puedes caminar, interactuar, moverte. También mejora lo que es el procesamiento profundo, la codificación en memoria a largo plazo, la experiencia inmersiva, ya que llenarnos de todo ese input sensorial, pues de que es muy multimodal, activa la atención del estudiante. Y otra ventaja muy importante que tiene el uso de realidad virtual es la transferencia y la aplicación, ya que al simularlo, ya facilita mucho llevarlo a la vida real, ¿no? Por ejemplo, si yo simulo el vuelo de un avión, por ejemplo, en un equipo de estos, es mucho más probable que a la hora de interactuar con un avión real, pues ya va a ser mucho más fácil porque ya va a tener nuestra memoria esos recuerdos de cómo se utilizan los mandos, los controles, etcétera. O por ejemplo, en otras áreas de ciencia de la salud, ¿no? Aplicar un procedimiento clínico, etcétera. Sí, entonces este tipo de actividades y herramientas pues realmente sí constituyen un entorno epistemético activo y como hemos comentado pues siempre va a tener mayor retención y mayor motivación para los estudiantes, ya que al utilizar estas actividades hay una retroalimentación inmediata y pues reducimos errores, tenemos mayor motivación y mayor retención en estos contenidos de aprendizaje. Bueno, ¿qué escenarios podemos aplicar la educación? En este caso sobre la realidad extendida. Pues hay muchos, ¿no? Pero los principales serían laboratorios virtuales, los cuales nos permiten hacer prácticas de diferentes disciplinas, desde química, física, biología, la ventaja que tiene que pues no se tiene que invertir totalmente, ¿no? A veces los laboratorios son muy costosos tenerlos en las instituciones de forma física real, entonces se abaratan mucho los costos a utilizar estos equipos virtuales, ¿no? Y también se bajan mucho los riesgos de seguridad y eso pues porque hay veces que se utilizan sustancias o equipos peligrosos. Otra área que se utiliza bastante son las simulaciones médicas para entrenamientos quirúrgicos, diagnósticos por imagen o atención de emergencias en entornos controlados, pues usar estas herramientas también van a reducir el riesgo en esas etapas formativas de los estudiantes, ¿no? Y va a fortalecer el aprendizaje clínico. Otro, como ya habíamos comentado igual, recorridos históricos, por ejemplo, visitas inmersivas a civilizaciones antiguas, sitios arqueológicos o eventos históricos reconstruidos digitalmente también ayudan mucho a que el estudiante pueda conocer de una forma más física cosas que a lo mejor ya de forma real son imposibles de poder visitar, ¿no? Y eso pues igual parte a activar una empatía histórica y una comprensión más profunda del pasado. Y otra forma de utilizarlo, otro escenario, pues la visualización de datos complejos, ¿no? Por ejemplo, ya que se trabaja actualmente, por ejemplo, con lo que estábamos comentando el doctor Oscar, ¿no? El uso de la inteligencia artificial, toda esa parte, pues también representar de forma tridimensional, por ejemplo, gran cantidad de datos o modelos climáticos, redes neuronales, estructuras genómicas, pues ayuda también, ¿no? A ver de otra forma la información que de forma en 2D, pues es imposible de poder percibir de la misma manera. Bueno, en este caso les voy a compartir unos videos de unos equipos que he estado utilizando. Es el Oculus Meta Quest 3 Pro. Les voy a compartir unos pequeños fragmentos rápidamente de su utilización. Déjenlo, voy a colocar y ahorita les comparto la pantalla.
Listo, les voy a compartir. Este video es una simulación de laboratorios de enfermería para que los estudiantes se puedan practicar lo que es estar dentro de una escuela hospital, ya que en la enfermería hay diferentes tipos de entornos. Entonces, en este caso, por ejemplo, pueden ver la anatomía del cuerpo humano e interactuar como si estuvieran en un aula que cuenta con diferentes equipos. Y pues no solamente es observar, ¿no? Aquí se nota de una forma diferente, pero ya trayendo el equipo colocado, pues te sientes prácticamente que estás ahí, que puedes caminar, interactuar, mover objetos, y estar en diferentes entornos. Déjenles coloco otra parte donde ya puedes interactuar con objetos, en este caso, pues elementos del cuerpo humano, tomarlos, rotarlos, encender equipos, simular prácticamente todo lo que sería un aula completa. Y pues esto a los estudiantes les da otra experiencia completamente diferente, ¿no? Hay veces que por más que nada en las escuelas públicas, pues no contamos con toda la infraestructura que quisiéramos. Entonces, en este caso, pues lo podemos simular, ¿no? Inclusive se pueden simular objetos de la vida cotidiana, ¿no? Como proyectores o diferentes entornos y dar explicaciones teóricas y prácticas sobre diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de la utilización de estos equipos de realidad virtual y que realmente, pues sí, cambian la perspectiva sensorial, ¿no? Inclusive yo cuando lo aplico con estudiantes, en este caso de enfermería, pues el tiempo se les pasa volando, ¿no? A veces dicen, queremos más horas de clase en esto porque nos llama la atención, ¿no? Y pues sí, es diferente verlo en papel que ya sentir de forma visual este tipo de cosas. Por ejemplo, en otro tipo de escenarios, es en este caso, ahí está. Para el aprendizaje de idiomas también es muy útil. Hay aplicaciones como esta que se llama Mondly, que puedes aprender diferentes idiomas, no solamente inglés, hay muchos idiomas. Puedes configurar igual los niveles de dificultad y lo que simula son entornos de la vida cotidiana para hacer conversaciones, ¿no? Con una inteligencia artificial, pero en un entorno simulado y controlado. Entonces, esto ayuda mucho para todas esas estudiantes cuando queremos aprender otro idioma y nos da pena, ¿no? Que es muchas veces la conversación o el speaking, que es lo que luego nos cuesta mucho, poderlo hacer, ¿no? Entonces, hacen algunas pequeñas configuraciones y ya se utiliza el mismo micrófono del dispositivo y ya nos hace una simulación, ¿no? En este caso es que viajas en tren y ya nos da la conversación con las diferentes opciones y ya tú le das la respuesta correcta de forma en voz y ya empiezas a interactuar, ¿no? Y haces una conversación con un avatar virtual. La diferencia de hacer esto, por ejemplo, a solamente conversar o con alguien, cuando a veces es muy complicado que no tenemos un par para poder aprender, pues estas herramientas son muy buenas, ¿no? E inclusive como estás en un entorno simulado, pues puedes voltear, tomar objetos, y ya después de un tiempo, pues te sientes que realmente estás en un lugar real. Ahí cuando se hace la pausa es cuando el estudiante participa, nada más que la voz no se graba, pero ahí es donde participa y ya la misma herramienta detecta si lo pronunció correctamente o no y ya te va dando ahí la retroalimentación al final de de la conversación.
Y ahí termina, ya les daría ahí la calificación. Les voy a poner rápidamente otro, por ejemplo, también se puede, este, con cosas de ingeniería, por ejemplo, ingeniería automotriz, ¿no? Simular todo un taller mecánico, pues es similar, ¿no? Tienes ahí todas las herramientas, todo el equipo y ahí puedes ir, checando de un auto, ¿no? Un motor, transmisión, prácticamente todo, el uso de escáneres, de diferentes herramientas también es algo muy útil, interactuar con los objetos, tocarlos, bajo un entorno controlado, ¿no? Lo cual, pues, como comentaba al principio de la presentación, te ahorra muchos costos, ¿no? De operación. Por ahí sí levantó la mano. Ah, la doctora Naus. Ah, Sí, sí, adelante. perdón, es que hay algunos comentarios en el chat para poder seguirlo, eh, aunque a uno ya le dieron respuesta. Las preguntas son de la doctora Pili. Doctor Zamudio, ¿cómo dijo que se llama la IA para aprender idiomas? La compañera Erika contestó que Monly. Y también la doctora Diana pregunta si le podría decir cómo se llama la IA para practicar lo de medicina. Ah, Y, sí. ajá, y que si es Monly para todos los anteriores, tanto medicina como idiomas. No, es diferente. Ahorita igual les comparto los links aquí en el grupo. Lógicamente, estas aplicaciones se requiere equipo especial. Ajá, se requiere utilizar este equipo especial. Pero igual ahorita se los comparto. No hay ningún problema. Bueno, voy a continuar colocando el video ya casi para terminar. Sí, entonces ahí se puede interactuar. Lógicamente aquí en la pantalla lo vemos en 2D, ¿no? Pero ya cuando traes el dispositivo puesto, pues es totalmente diferente lo que se llega a observar. O sea, realmente te sientes que estás ahí en ese momento. Por ejemplo, también otras cosas, ¿no? Que son un poquito más de cosas sociales, por ejemplo, como dice el doctor Oscar, ¿no? En nuestro país, cómo percibe el conocimiento. Por ejemplo, si te metes a un metaverso, que sería un entorno virtual social, ¿no? Que en este caso es VirChat, en estos mundos del metaverso, por ejemplo, puedes buscar diferentes entornos, ¿no? Por ejemplo, yo busqué México y me dio este resultado, ¿no? Me metí en un entorno virtual y representan a México pues, con esto, ¿no? Dice ahí simulador México y ahí es donde pues lo representan con los entornos locales, ¿no? Clásicos de cualquier ciudad de México, con las tiendas y todo eso, y aquí puedes interactuar socialmente si entran otras personas, pues poder platicar con personas de todo el mundo y hacer reuniones virtuales, ¿no? Que este caso es esto es el famoso metaverso, ¿no? Entrar a mundos sociales virtuales en el cual puedes interactuar. ¿No? Y estar explorando diferentes lugares, ¿no? Para poder hacer, pues conocer, ¿no? Diferentes países, diferentes entornos, etcétera. Este es un entorno, pues de cierta forma, este, diseñado para el entretenimiento, pero bueno, es un ejemplo de cómo se puede hacer cualquier cosa con la realidad virtual, ¿no? De poder interactuar con objetos, hacer diferentes tipos de cuestiones respecto a este tipo de entornos simulados. ¿Ok? Sí, ahorita al final igual les comparto el nombre de cada una de las aplicaciones que utilice para que igual ahí las puedan buscar. Bueno, ya casi para ir finalizando esta parte, igual les voy a mostrar la aplicación, cómo lo podemos hacer, porque esto que les mostré, pues a fuerzas hay que tener los equipos, ¿no? De realidad virtual, que son los visores y todo eso, pero también podemos utilizar la realidad mixta. Para ella, pues simplemente lo podemos hacer con un celular o con una tableta que tenga cámara y conexión a internet. Bueno, les voy a mostrar, igual les voy a compartir pantalla de una aplicación que hay muchas, ¿no? Lógicamente, este solamente es un ejemplo, pero hay muchas formas de poder utilizar estas herramientas. Ya les voy a compartir la pantalla. Ahí está cargando. Bueno, en este caso, una muy popular que está actualmente es la de Merge Cube, que es un cubo que podemos nosotros imprimir y diseñar para poderlo aplicar con nuestros estudiantes.
Sí, igual les voy a pasar la liga, ahorita se las copio y se las pego aquí en el chat. Se llama así mergeedu.com. Ajá, y es este tipo de interacciones donde a través de un objeto físico, utilizando la cámara de un celular, pues podemos hacer que los estudiantes interactúen con diferentes objetos, cambiando la perspectiva como se muestra aquí en esta pantalla. Ahorita igual les muestro un video que yo grabé utilizando estas herramientas. En este caso, la herramienta que yo utilizo es esta de Object Beaver. Esta es la que tendríamos que instalar en nuestro celular para poderlo hacer. Y en este caso también los pasos serían los siguientes. Bueno, el primer paso sería que se registren en esta página, crean una cuenta, le ponen ahí que es este uso de educación y nos da una prueba gratis, creo que como de 2 semanas o 3 semanas. Y ya después de ahí, pues como todas las aplicaciones, hay que hacer un pago por ahí. Pero bueno, para probarlo y hacer la experiencia, pues es gratuito durante, creo que sí me parece que son 2 semanas. Crean una cuenta, solamente les pide un correo, una contraseña y le ponen que son docentes y ya entran a esta plataforma y después hay que seguir los siguientes pasos. Hay que crear ya sea el cubo, aquí nos dice que lo podemos comprar o nosotros descargar. En este caso, pues sería descargar el PDF, que ya aquí lo tengo ya abierto. Déjense, los voy a mostrar, que sería este, ¿no? Descargamos este PDF, lo mandamos a imprimir en una impresora normal y lo recortamos, ¿sale? Recortamos, armamos un cubo que pues se llama Paper Cube. Tenemos nuestro cubo físico, podemos hacer uno para cada estudiante en este caso y ya, ¿no? Ese sería el paso número 2, ¿no? Tener nuestro cubo, armarlo, pegarlo y tenerlo listo. Y ya que tenemos esto, y ya el siguiente paso sería descargar la aplicación para que los estudiantes puedan hacer esto que se muestra aquí de ejemplo, ¿no? Instalamos la aplicación, como les vuelvo a repetir, y ya una vez que tenemos la aplicación y que ya iniciamos sesión, nos permite esto. Sí, ya descargamos la aplicación, es para iOS o Android, para los dos hay. La buscan así como Merge Edu y ahí nos la da. Inician sesión en el celular con la cuenta y aquí ya nos permite observar diferentes modelos por diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco virus, nos da ya la colección de diferentes virus. Lo puedo darle clic para verlo aquí en pantalla y ya simplemente teniéndolo instalado le doy Launch in App y automáticamente se va a pasar al celular y ya. Déjenles, voy a mostrar un pequeño video que grabé utilizándolo para que vean más o menos, porque aquí como es por Zoom, pues no se los puedo mostrar de otra forma, pero lo grabé con el celular. Para ello, simplemente necesitamos el cubo, que lo voy a mostrar aquí, es este cubo de papel que lo imprimes y lo pegas, está en un PDF igual que les voy a compartir. Ya una vez que está en ese archivo, simplemente nos vamos a la aplicación de Object Beaver y en este caso seleccionamos el objeto que queremos ver. Supongamos que yo quiero ver una célula vegetal, le damos clic que se cargue. Seleccionamos el cubo y listo, aquí está, se dan cuenta, está el cubo y conforme yo lo giro de las diferentes caras, se muestra, ¿no? Lo ideal es tomarlo con la mano y que el estudiante vaya girándolo para ir conociendo los diferentes componentes que tiene. Y si yo le doy dando clic a cada una de las etiquetas, pues me va mostrando la información. Sí, entonces esa es la ventaja que tiene estas herramientas. Puedo cambiar entre diferentes objetos. Por ejemplo, anatomía del oído, le damos clic, lo mismo, la aplicación reconoce el cubo y ya nos va a empezar a cargar la animación. Ahí está. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí con el celular le puedo dar dando clic y me muestra las diferentes partes que lo componen al oído en este caso. Y eso sería todo, ya sería más a detalle entrar en otras cosas, pero bueno, por cuestiones de tiempo sería todo. Sí, entonces ahí como les mostré, así es, se hace el cubo y ya con el celular en mano, pues ya lo va rotando y de una forma,
pues, se dan cuenta sencilla, podemos estar trabajando en él, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones tiene, no? En este caso estamos utilizando animaciones que ya están, pues prediseñadas. Pero ya si nos metemos un poquito más avanzado, nosotros podemos, crear nuestras propias colecciones o crear nuestras propias objetos, ¿no? La aplicación es esta, Oye Beaver, igual, aquí está para que se pueda instalar. Y pues nos da ya muchos entornos que están, ya prediseñados de diferentes temáticas. Y esto pues ayuda mucho, ¿no? En las diferentes materias que impartamos cada quien en nuestra área de conocimiento, pero sí realmente igual con los estudiantes pues les llama muchísimo la atención, ¿no? Que lo puedan utilizar de una cierta forma sin necesidad de equipos costosos o algo así, pues ya prácticamente todos tenemos un celular y podemos crear este tipo de actividades, ¿no? Y como les digo, ya si sabemos un poquito más de programación o ciertas cosas de ingeniería, pues podríamos crear nuestros propios entornos e ir creando nuestros propios materiales. Sí, adelante, doctora Anaí. Gracias. Lo que pasa es que justo sobre lo último que acaba de decir de que todos tenemos un celular y demás, la doctora Lilia comenta, es evidente que se requieren equipos más sofisticados, ¿verdad? Y sobre esto mismo, la doctora Diana pregunta si los alumnos tendrían que descargar la app para interactuar. Si queremos que cada estudiante la esté haciendo, pues sí, pero en este caso yo como lo aplico es nada más con mi celular y cada estudiante que pase a interactuar. Así que ya es cuestión de cada quien. Pero sí, sí se puede. O sea, también si quieren que son 30 estudiantes y cada uno tenga su cubo, pues también adelante. Ahora sí que es cuestión de cada quien. Inclusive en la aplicación, cuando se registran como profesores, también te permite agregar estudiantes. Entonces tú les puedes, verían la misma figura, por llamarlo así. O sea, la célula y todos estén en la célula para que no estén interactuando en otras cosas. Pero ya es cuestión de cada quien. Gracias. Ahí está, les compartí ya ahí el link en el chat. Y bueno, de mi parte, pues ya sería todo. Sería algo breve para no hacer tan largo todo esto, pero bueno, la presentación, déjenlos voy a volver a colocar, ya nada más para ver ahora sí la otra parte, ¿no? Que son las limitaciones, ¿no? Que porque en este caso, ¿qué desafíos tenemos como la implementación de la realidad extendida? Bueno, aquí hice un pequeño mapa rápido de los desafíos, ¿no? De lo técnico a lo pedagógico. En este caso, lo complicado, pues es la infraestructura y los costos, ¿no? Lamentablemente el hardware todavía es caro. Si queremos ya utilizar equipos como los videos que les mostré, pues sí es caro, ¿no? Tener un equipo para cada estudiante. Por el otro lado, por ejemplo, en laboratorios, en carreras que realmente vale la pena invertir, pues sí es muy importante. También ahorraría costos, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el taller automotriz que les mostré. En carreras de ingeniería automotriz, equipar un laboratorio de esa magnitud sería muy costoso, sería más barato comprar equipos de realidad virtual. Otro es el mantenimiento, son equipos que pues, requieren un cuidado especial. Son equipos delicados también que no, si se caen o les pasa algo, pues se dañan. Otra cosa es la conectividad. Todas estas aplicaciones requieren un internet, pues sí, de un ancho de banda bueno, porque sí requieren mucha conexión a internet. Y otra cosa que también limita mucho que instituciones cuando empiezan a adquirir estos equipos y no ven es el software, ¿no? Las aplicaciones algunas sí son costosas. Hay que estar pagando las licencias de cada aplicación, porque no porque te compres el equipo que dice que ya van a venir todas gratis, no, es el equipo, más aparte las diferentes licencias para cada una de las aplicaciones que utilizamos. Esa sería la parte de infraestructura y costos. La otra es la curva de aprendizaje. Hay poca formación docente en estas áreas, por lo mismo. También se enfrenta a la resistencia al cambio, ¿no? Hay quien dice, no, ¿cómo voy a pasar, por ejemplo, de algo físico a algo simulado? Les da como
ciertos paradigmas tradicionales, ¿no? Todavía la resistencia al cambiar esto y el elevado tiempo que requiere el aprendizaje de estas herramientas, pues también, porque hay que como profesores, pues nosotros primero utilizarlas, interactuarlas, conocerlas, para después ya transferir esos conocimientos a los estudiantes. Y también otro desafío es el diseño instruccional, ¿no? Falta contenido curricular en lo que es la realidad extendida. Hay ausencia de estándares, ¿no? Hay muy poca investigación en esta parte también sobre cómo estandarizar el uso de estas herramientas. Y también es más complicado la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento necesitaría el docente, no sé, que el estudiante le compartiera el video de lo que hizo y después el docente observarlo. Entonces, es un poquito más complicada la evaluación. Y también pues, la accesibilidad y la inclusión, ¿no? La sinopsis en VR, las discapacidades, ¿no? No todos los estudiantes pueden acceder a esto y pues la brecha digital, ¿no? Que es lo que siempre nos pega en este caso. Entonces, como desafío principal, pues necesitamos un enfoque sistemático que combine las políticas institucionales de forma clara, más programas de formación continua para los docentes en este caso, y lo que es la experimentación pedagógica, ¿no? Muchas veces el error de esto es que se normalice, ¿no? Ese tipo de errores como algo normal, pero pues no. Realmente es importante tener políticas claras, ¿no? Para en este caso. Y, y ya sería todo de mi parte. A ver, aquí en el chat creo que hay otra cosa. Ah, la asistencia. Ah, ok, ya. Perdón, pensé que era algún comentario. Bueno, de mi parte ya sería todo. Igual ahorita les comparto los links de las aplicaciones que utilicé. Igual si quieren les paso los videos sin ningún problema. También para que por ahí nos puedan compartir. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos ponentes el día de hoy. Doctor Oscar, por compartirnos este trabajo académico que reúne perspectivas del uso de inteligencia artificial y algunas otras experiencias que definen el uso de las TICADs en educación, que, bueno, no que la definen, sino la orientan, por un lado. Eh, Doctor Julio, pues qué decir, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta alternativa que tenemos como docentes. Evidentemente, como ya lo mencionaste, requiere de condiciones particulares, cosa que también es parte de lo que necesitamos considerar. Es decir, si bien no todos estamos en las mismas condiciones. Hay quienes sí tenemos la posibilidad de hacer uso de este tipo de recursos. Hay otros que no necesariamente estamos en las mismas, en el mismo contexto y que bueno, simplemente nos quedamos con saber que existe una alternativa que funciona y que sobre todo motiva a los estudiantes a tener la atención sobre la dinámica de la clase y de las dinámicas que nosotros consideramos en nuestro ejercicio docente. Seguramente algunos de ustedes estarán considerando si se puede, no se puede, es caro, no es caro, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros queremos es justo dejar eso, ¿no? El hecho no es siempre traer herramientas que van a poderse utilizar de manera generalizada, sino que nosotros tengamos y ampliemos un poquito la perspectiva de lo que está funcionando, de lo que existe en otros espacios y que se está haciendo uso y que se está documentando también, ¿vale? Me permito presentarles o mostrarles aquí en pantalla eh, la siguiente sesión. Esta siguiente sesión va a estar dirigida por el maestro Rodrigo Narváez de la Universidad Iberoamericana. Él nos va a platicar un poco sobre la forma de repensar
la formación profesional ante justo el desafío que presenta la inteligencia artificial generativa en esta época, la era digital, ¿no? Les invitamos a apartar la fecha, es el próximo jueves 16 de abril de las 9 a las 11. Recuerden, nosotros les estaremos enviando un recordatorio una semana antes, unos días antes, para que podamos, por un lado, tener presente la siguiente sesión y compartirles la liga de conexión para que nos puedan acompañar. De nuestra parte, doctora Anaí, doctor Edgar, les agradecemos mucho la asistencia del día de hoy y la verdad es que nos entusiasma mucho seguir contando con la presencia de ustedes. Sabemos que la dinámica de las sesiones siempre es variada, es distinta. El día de hoy vimos, por un lado, una presentación de un producto que ha surgido de este tipo de seminarios y por otro lado un ejercicio que nos orienta sobre qué podemos incorporar en nuestra práctica docente. Doctor Oscar, doctor Julio, muchísimas gracias por el tiempo que han compartido generosamente. Les haremos llegar sus constancias de participación en breve. Y por lo pronto, para el resto de los participantes y asistentes, por favor, no olviden registrar su asistencia al seminario, dado que a partir de esto nosotros vamos a poder expedir las constancias o los reconocimientos de trabajo en este seminario. Por ahí también, generalmente la doctora ahí les envía un correo eh, indicando si hay alguna actividad relacionada con la sesión. Si así fuera, también estén pendientes de su correo electrónico, ¿sí? Si ustedes detectan que los correos no los están recibiendo y que se están teniendo que enterar por colegas para entrar a las sesiones, por favor, contáctenos, ya sea a la doctora Anaí o a su servidor, para poder verificar que su correo electrónico esté correctamente redactado y que puedan seguir recibiendo la información. Volvemos por ahí a compartir el formulario de asistencia. Y bueno, pues sería todo, doctora Anaí. No sé si quiera comentar algo más. ¿No? No. Entonces, pues muchísimas gracias, Julio. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Y doctor Oscar, pues muchas gracias por compartir. Nos vemos la próxima sesión. Esto es el jueves 16 de abril, 9 de la mañana. Mismo canal, misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.